El tema de esta noche se trata acerca de tomar decisiones sabias. Pero vamos a orar y pedirle al Señor pues, que nos dé gracia, sabiduría para compartir. Entonces, la lección para el día de hoy se llama Tomando Decisiones Sabias. Y esto es muy importante, tomar decisiones. Pues nosotros día a día nos encontramos con la responsabilidad de tomar decisiones. Y es responsabilidad porque usted tiene que responder por las decisiones que toma. O cuando menos usted va a llevar las consecuencias, sean buenas o sean malas, de las decisiones que toma. De allí que en nuestras vidas, igual, el concepto de las decisiones que yo tomo afectan igualmente todo lo que tenga que ver con mi vida ahora o con mi vida a futuro o a la eternidad. Entonces, para nosotros tomar decisiones sabias, ¿qué necesitamos? Tener sabiduría, tener conocimiento, pues sería bueno tener el mejor consejero que nos pueda orientar en cuanto a qué hacer o cómo hacer en determinado momento. Entonces, como acá estamos hablando de las cosas eternas, el mejor consejero o la mejor fuente de sabiduría para que usted tome decisiones, obviamente es la palabra de Dios. Esto es la Biblia. Es el mejor lugar o es el mejor consejo o la mejor dirección que usted puede tomar para todas las cosas de la vida. Entonces, normalmente uno se encuentra en la encrucijada y se pregunta qué debo hacer. La semana pasada hablamos de que todo me es lícito, pero todo no me conviene. O sea, tengo que tomar decisión. ¿Qué hago? ¿Y en quién debo creer? Resulta que muchas veces tenemos situaciones y viene un consejo por aquí, viene otro consejo por allá, y muchas veces no son los mejores consejos. Entonces, ¿a quién yo debo de hacer caso? ¿A quién debo de creer? Y pues es importante que nosotros sepamos que la Biblia es la mejor fuente para que nosotros tomemos estas decisiones. Dice que en el mundo muchos dicen tener la verdad. Hoy día en el mundo muchos dicen tener la verdad y pues hay un pensamiento humanista que dice que no hay verdad absoluta. Sin embargo, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así que Jesús dijo que Él era la verdad. Y pues leemos en Juan 17:17. Vamos a ver lo que dice la palabra con respecto a ella como fuente de sabiduría y como fuente de verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, aquí la Biblia dice que tu palabra no es la verdad, es verdad, o sea, es verdad en sí. Entonces, ¿qué hace el estudiar, el meditar la palabra de Dios o la Biblia en nuestra vida? ¿Qué es lo que produce esto? Esto es importante, porque si nosotros queremos tomar decisiones sabias y sabemos que la mejor fuente de sabiduría es la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida? Si nosotros nos dedicamos a leerla, a estudiarla y a buscar y a indagar en ella, pues vamos a ver qué es lo que dice Salmo 119:18. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tus leyes. Entonces hay personas que dicen, bueno, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Yo no leo la Biblia porque es muy complicado. ¿Qué hace la palabra con nosotros? Abre nuestros ojos. Si usted siente que no entiende la palabra, pídale a Dios sabiduría. La Biblia dice, el que está a falta de sabiduría, pídala a Dios. Nos comienza a revelar su palabra. ¿Y en qué vamos a encontrar? Las maravillas de la ley de Dios. Y las maravillas de la ley de Dios no son angustiosas, no son cargosas, no son agraviantes. Sencillamente comenzamos a deleitarnos y comenzamos a disfrutar de la palabra de Dios a medida que comenzamos a escudriñarla y a leerla. Vamos a leer el Salmo 119:130. Dice de la siguiente manera, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Y aquí está de que, bueno, es que yo no soy muy letrado, yo no conozco muchas cosas. Pues bien,
a los que tienen poco entendimiento, dice la Biblia que los hace alumbrar, los hace ver como sabios. ¿Por qué? Porque ya yo no hablo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, sino yo expongo lo que dice la palabra. Y pues eso te hace ver con sabiduría y te hace tomar decisiones sabias, toda vez que las decisiones que tú tomas, las tomes a la luz de la palabra de Dios. Entonces, dice que no solo debemos nosotros de conocer la palabra, o sea, no solamente debemos de leerla y saber que tal versículo dice esto, tal versículo dice lo otro. Además de leer la palabra, debemos activamente seguir el consejo de Dios, activamente a poner en obra lo que ya Dios nos ha dicho a través de su palabra. Entonces, es lo correcto que nosotros, cuando la Biblia nos da un consejo acerca de algo, inmediatamente, y la palabra dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en caminos de pecadores, entonces yo me abstengo de estar poniendo mi oído a los consejos de los malos. Vamos a leer lo que dice Mateo 7, del 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé, dice aquí, a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, aquí lo importante es, miren, este hombre puso atención a la palabra y vinieron las vicisitudes que le pasa a todas las personas sobre la tierra que tienen momentos difíciles, pero a pesar de esto su casa no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque este hombre dice que hizo y el hombre actuó con prudencia. Dice, pero cualquiera que oye las palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces veamos de que el que no le hace caso a la palabra de Dios, al consejo de Dios, pues lastimosamente y finalmente su fin es de ruina, es de vergüenza, es de pasar momentos no muy buenos y no muy agradables. Y lastimosamente en estos días ha estado lloviendo y hay lugares donde han habido inundación, y cualquier persona que ha vivido estar en medio de una inundación sabe lo angustioso y lo terrible que es. Entonces, tomemos el consejo de Dios para que no vengamos a caer en ruina. Nuestras decisiones tienen que ser tomadas en base al consejo de Dios para que no pasemos situaciones malas, desagradables, y no quedemos actuando como personas insensatas. Leamos lo que dice Juan 7:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquí vemos de que Jesús está hablando y dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios busca lo que dice la palabra y busca lo que es la doctrina. La doctrina es la enseñanza. Si la enseñanza es conforme a la palabra de Dios, pues entonces podemos darnos cuenta la importancia de meditar en la palabra. En Santiago 1, 22 y 24, vamos a ver lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo
y se va y luego se olvida cómo era. Entonces dice que es como quien se ve en un espejo, sale corriendo y cuando está en el espejo dice, yo soy así, me arreglo y todo eso, pero ya olvida su imagen, su aspecto, olvida su cuidado. Entonces acá la palabra nos exhorta a poner por obra lo que Dios dice. Y aquí que es bien importante esto, la palabra de Dios tiene prioridad sobre cualquier cosa que se diga, cualquier consejo que se dé, cualquier enseñanza filosófica, pensamiento humano, cualquier cosa. Usted quiere actuar como sabio, usted quiere tomar decisiones sabias, no hay mejor consejero ni mejor orientación que la palabra de Dios. Entonces, es importante saber esto, que si bien es cierto la palabra de Dios está puesta para darnos luz, es el mejor consejero, hay un consejo que da precisamente la palabra y dice que nosotros debemos de tener cuidado con los falsos maestros que en su momento pueden transgiversar la palabra. Entonces ahí está un versículo, Mateo 7, 15, 17, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero dentro son lobos. Por su fruto los conoceréis, dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, ¿qué es lo que da? Buen fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. Entonces aquí el consejo de la palabra de Dios es, mira, la palabra de por sí te va a dar buenos consejos. Si alguien te va a dar un consejo a ti y aun así sea saque la Biblia, mira, la Biblia dice eso y está como transversando lo que está diciendo la palabra, entonces nosotros debemos de desechar ese consejo. Porque el único consejo válido es el consejo de la sana doctrina. Por eso arriba Jesús habla de la doctrina de Dios. La doctrina es la enseñanza genuina y correcta de lo que enseña la palabra de Dios. Veamos el versículo 2 de Timoteo 2:15. Dice, procurar con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse. Usa bien la palabra de verdad. Entonces lo que nos está enseñando aquí es que hay que usar, dice, correctamente la palabra. La palabra se debe de interpretar correctamente. Usted, si lee la Biblia, no trate de buscar que la Biblia apoye algo que usted quiere hacer. No la acomode, no la trate de ajustar a sus pensamientos. Porque de quererla ajustar a sus pensamientos, de repente puede sacar un versículo allí que usted dice, no es que aquí dice tal cuestión. Y con eso hay que tener cuidado, porque dice que había un hermano que le gustaba tirar la Biblia y poner un dedo y para ver que Dios dice eso. Y de repente, en esto de estar haciendo eso, agarra la Biblia y bueno, ¿y qué es lo que hay para hoy? Taca allí y dice, el versículo decía, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. La Biblia se lee dentro de su contexto, para nosotros ver, analizar y captar el consejo de Dios tal cual es. Así que no sacamos un solo versículo y le hacemos decir lo que queremos. O si alguien trata de enseñarnos algo sacado del contexto, sacado de los principios de la palabra, entonces obviamente eso no es el consejo sabio de Dios, sino es que una mente humana, una persona con malas intenciones, pues está transversando la palabra para enseñar lo que quiere. Entonces, hay algo bien importante que hay que ver en cuanto a esto. La Biblia, cuando habla de juzgar, podrían tomar dos interpretaciones, o se muestra en algunos versículos de dos formas. Dice, no solo significa, por ejemplo, Dios hace un juicio, el día del juicio final va a haber juicio, eso es lo que va a haber, eso lo hace Dios. Porque Él es Dios soberano, sobre todo. Pero acá hay un juicio que cuando la Biblia a veces nos llama a nosotros a emitir juicio, el juicio es más bien que nosotros analicemos, es que nosotros discernamos las cosas.
cuando la Biblia habla acerca de que nosotros podemos hacerlo. Nuevamente es porque nosotros debemos de analizar lo que se nos está enseñando. ¿Ve? Nosotros debemos de prestar oído y conforme a lo que está en la palabra. Si lo que me están diciendo no tiene un sustento bíblico, no se ponga a tomar decisiones en base a una palabra que no es correctamente fundamentada en la palabra. El versículo siguiente que le voy a leer es Primera de Tesalonicenses 5, del 21 al 23. Examinarlo todo. ¿Qué tenemos que hacer? Retener lo bueno, dice. Absteneos de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el consejo de Dios es que cuando nosotros escuchemos una enseñanza, ¿qué tenemos? Retengamos lo bueno. Dice, abstengámonos de toda especie de mal. O sea, nosotros debemos de guardar nuestro testimonio. Cosas que están media raras, no tiene que tomarlas. Dice, el mismo Dios de paz, cuando una palabra nos va a edificar, eso nos da paz. Y dice, os santifique por completo. Así que, hermano, sepa de que la palabra de Dios está para edificarnos, está para hacernos crecer, guiarnos, para que nosotros seamos luz, porque dice que la palabra de Dios es luz. Y decirle de que la mejor manera de nosotros tomar decisiones correctas es dejándonos guiar por el Señor. Entre más usted conozca la palabra, más atinadas decisiones va a tomar. ¿Qué sucede? Que muchas personas piensan que yo tengo que conocer todas las cosas erradas o las doctrinas erradas para tomar buenas decisiones, sobre todo en este camino, en el camino de seguir al Señor. Pues no, usted tiene que conocer bien la palabra, usted tiene que leer, escudriñar, crecer en su conocimiento. ¿Ve? Y entonces es que conociendo la palabra, entonces nosotros podemos tomar buenas decisiones. Y pues, por lo demás no se preocupe. Y cuando digo por lo demás no se preocupe es como el que trabaja en el banco, ¿no? Aprenda a identificar el billete bueno. Aprende a identificar. Entonces un banquero, uno que trabaja en banco va contando y de repente siente algo raro en el billete que ha tocado que no es el verdadero y dice, no, aquí hay algo raro. Pues así nosotros debemos de estar en la expertise de conocer la palabra de Dios. Podamos estar seguros de que podamos identificar las doctrinas incorrectas, las malas enseñanzas, los malos consejos que vayan contra los principios que nos enseña la palabra y pues podamos tomar buenas decisiones. Hay un versículo adicional, Juan 7:24, donde dice que debemos de examinarlo todo. No hay ningún problema con que nosotros examinemos todo y siempre decida lo bueno. Cuando alguien le viene a dar un consejo, examine lo que están diciendo. Y así sea que venga de un hermano. Porque si ese consejo no va alineado con lo que dice la palabra, hermano, deseche. Si está alineado con lo que dice la palabra, retenga lo bueno. Retenga lo bueno de los buenos consejos y de las buenas palabras que le dan, pero lo que no, pues deseche. Muy bien, de eso se trata la enseñanza de hoy. Pues para tomar decisiones sabias, sencillamente debemos de pararnos sobre la palabra de Dios. Debemos meditar la palabra, debemos conocer la palabra de Dios para nosotros poder tomar decisiones atinadas. Así que vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, en este momento te damos gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra es luz, Señor. Ciertamente el deseo de tu corazón es que nosotros, Señor, indaguemos de tu palabra, que nosotros busquemos de ti, Señor, que escudriñemos tu palabra, que meditemos en tu palabra y tu palabra nos hará sabios, Señor Jesús, sabios para poder tomar decisiones
correctas, pero también sabios para poder ayudar a otros, orientar a otros, bendecir a otros. Te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros sed, anhelo, deseo de escudriñar tu palabra, que no pase un solo día sin que nosotros hagamos lectura y meditación de tu palabra, Señor. Que seamos inquietados, Señor, a buscar de ti y a leer y a escudriñar, Padre, en el nombre de Jesús.